La guerra del agua. En Bolivia, como en el resto de los países del continente, a partir de agosto de 1985, se implementa el modelo económico neoliberal como una forma de reacomodamiento de las fuerzas más poderosas, que agrupadas en los países más poderosos, los organismos financieros internacionales y las más grandes transnacionales solo buscan dominar el mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar sus ganancias. Gracias a esta política, los bolivianos, como los pueblos de los países pobres del mundo, hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio y nuestros recursos. Los bolivianos solo somos dueños del agua y del aire. Cochabamba, Bolivia, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, sufre desde hace más de 50 años una aguda escasez de agua, y este tema ha sido utilizado por políticos y empresarios para manipular a la población en función a sus intereses económicos y de dominación. Los turriles tienen gran importancia doméstica, porque en ellos se guarda el líquido elemento, y es desde donde las familias administran el consumo cuidadosamente. Esto explica el por qué la administración del servicio de agua potable tradicionalmente ha estado descompensada, alternando su escasez con la insuficiencia de las redes de distribución, siempre en perjuicio de las zonas marginales, por la ausencia de visión social en los proyectos dirigidos a incrementar captaciones y extender las conexiones. El vocablo agua para la población cochabambina tuvo siempre más significado que la implícita necesidad de satisfacerse de ella para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta importante premisa, que representa por sí misma un amplio escenario de equitativo beneficio social, no representó nada para los líderes locales y gubernamentales, quienes a espaldas del pueblo, válidos de su poder y obsecuentes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, decidieron la entrega de ese vital recurso a través de la firma de un contrato de concesión por 40 años a un consorcio extranjero de dudoso perfil, ávido de ganancias inmediatas e insensibles respecto a la realidad económica y social de las familias cochabambinas. Este fue el detonante principal para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello: la entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Bechtel, que valiéndose de manipulaciones y de complicidades sospechosas de los gobernantes, logró camuflarse en una empresa denominada Aguas del Tunari, cuyos administradores extranjeros iniciaron su actitud mercantilista, subiendo las tarifas del agua para consumo humano entre el 30 y 300%. Pero no solo la elevación de las tarifas agredía al pueblo. El gobierno intentó llegar más lejos en su determinación de dar fin con un recurso natural que en realidad solo le pertenece al pueblo, mediante la vigencia de ley de aguas que eliminaba toda posibilidad de que el campesino siga haciendo uso del agua de la manera como lo hizo desde los tiempos inmemoriales, mediante el respeto a los usos y costumbres. Esta ley también pretendía eliminar la tradición campesina en la forma de administración de su recurso para el riego, y lo que es peor, le ponía precio incluso al agua de la lluvia. Reglas injustas que provocaron una acción tenaz y decidida en salvaguarda del bien común regional, que se tradujo finalmente en la reversión de todo ese proceso enajenante. Este es un momento muy especial, registrado en marzo del 2002. El Servicio de Agua Potable de Cochabamba, CEMAPA, con la estructura administrativa que le asignó el resultado emergente de la guerra del agua, suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo BID un contrato de crédito por el monto de $18 millones para financiar proyectos de ampliación a los servicios de CEMAPA. Un simultáneo proceso de institucionalización de la empresa perfeccionó su situación como entidad regional, no susceptible de ser transferida, vendida o repartida entre consorcios en el marco de la política de capitalizaciones y privatizaciones. Es decir, prevalece en definitiva el concepto de patrimonio ciudadano, ratificado como servicio público vital, demostrando que lo que se hizo en la guerra del agua era lo que se tenía que hacer. Pero hace 2 años era otra clase de documento, redactado al sabor de intereses extraños, oscuros y desmedidos,
el factor enervante que enfrentó al pueblo cochabambino con el gobierno. Las autoridades otorgaron su visto bueno al contrato con la empresa transnacional Aguas del Tunari, respaldando aquella primera decisión de garantizarse utilidades irrestrictas a partir de la elevación de tarifas por consumo en un brutal porcentaje. La vacilación de los organismos civiles y sindicales tradicionales y la subestimación gubernamental dieron lugar a un histórico espacio de resistencia que solo pudo ser ocupado por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, coalición de sectores sociales de la ciudad y el campo, que pasó a liderizar un movimiento ejemplar de defensa de los intereses de la comunidad y de preservación soberana de los recursos naturales. Eran más de 600.000 hombres, mujeres, jóvenes y niños que salieron a las calles para decirle no a este tipo de imposición mezquina. En la coordinadora están representados los trabajadores del sector sindicalizado a través de la Central Obrera Departamental, quienes con su experiencia aportan en las formas organizativas, particularmente en los momentos de conflicto. La coordinadora habla en nombre de la población que se siente ignorada, menospreciada, aquella que hasta abril no encontraba un espacio para opinar, discutir y exponer su sufrimiento, sus realidades y sus esperanzas. La coordinadora es un movimiento social surgido como respuesta a través de la pérdida de la credibilidad de las instituciones civiles tradicionales y los partidos políticos. La coordinadora es el espacio donde la gente delibera, es decir, opina, discute, decide y ejecuta las acciones a seguir. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros. La coordinadora es el lugar donde la gente sencilla y trabajadora ha comprobado que solo a través de la organización, la solidaridad, la confianza mutua y la pérdida del miedo es posible transformar nuestra situación, nuestra realidad. De pronto en abril del año 2000, el poder de convocatoria de la Coordinadora del Agua y la Vida ascendió notablemente. Se convirtió en la resistencia cívica más espontánea, multitudinaria y decidida a revertir no solamente el tarifazo, sino también lograr la rescisión total del contrato con el consorcio Aguas del Tunari y la modificación de la Ley de Aguas. Fueron 4 meses de resistencia en las calles, de permanentes consultas populares que marcaban el rumbo a seguir para no claudicar en el camino. Fueron 4 meses de verdadero ejercicio democrático, en el cual las decisiones del pueblo eran irreductibles. Abril, en tus días se quedaron las lágrimas, el dolor y la sangre del pueblo, y nace la esperanza. Abril del 2000 tuvo una primera semana en la que la ciudad de Cochabamba se convirtió en un campo de batalla. En la percepción periodística registrada entonces, en este periodo, se produjo en esta ciudad una de las jornadas más violentas, solo comparadas a las que se vivieron en épocas de la dictadura militar. En la ciudad, cada calle emplazó su barricada como expresión de su demanda de justicia, mientras que los campesinos bajaban de las alturas para bloquear caminos vecinales y carreteras interdepartamentales. Solo así se logró frenar la agresión del gobierno. No estaba